para darle más peso, la masa es un escalar. Hablemos de igual a una magnitud solamente. ¿Ya? Y el peso es un vector. Tiene dirección y sentido. Nosotros no nos vamos a detener en estas definiciones, pero sí lo que quiero que les quede claro es que estas dos cosas son distintas, no son iguales. ¿Ya? La masa es una medida de la materia. Se lo explico de la siguiente manera. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos un cuerpo, ya supongamos que decimos tenemos un cuerpo de masa M. M es una medida de la materia que constituye el cuerpo. ¿Ya? Y esa materia va a ser aquí, en China, en la Luna, en Júpiter, va a ser la misma materia. ¿Ya? Donde llevemos este cuerpo va a tener la misma masa. ¿Por qué? Porque es una medida de los elementos que la constituyen. Como dijo su compañero, ocupa un lugar en el espacio. ¿Ya? Está constituido por materia. ¿Ya? Finalmente por electrones, átomos, etc. Que vienen un poquito más adelante. ¿Ya? Sin embargo, el peso, ¿ya? Entonces, la masa es igual a M. Sin embargo, el peso, como dice ahí, es una fuerza. ¿Qué fuerza? La fuerza ejercida por esa masa. Y esa masa, si ustedes tienen esto acá, y tienen esta masa colgando acá, esta masa está ejerciendo el peso, y va a ser igual a la masa por la aceleración de gravedad, donde eso acá es la aceleración de gravedad, y es, entre comillas, una constante. ¿Ya? Después en física le van a explicar que en realidad no es tan constante, pero para nosotros va a ser una constante. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de peso, es la misma masa que nosotros tenemos, pero que está siendo acelerada por la gravedad. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo este plumón. Este plumón, supongamos que lo pesamos, perdón, claro, que le medimos la masa, mejor, suena mejor. ¿Ya? Le medimos la masa y la masa de este plumón son 50 gramos. Si este plumón yo lo llevo a la Luna y le mido la masa van a seguir siendo 50 gramos. Sin embargo, si yo le mido el peso a este plumón acá, a lo mejor van a ser 50 gramos fuerza. ¿Ya? Van a ser 50 gramos acelerados por la constante de aceleración gravitacional. Que en la Tierra, hablemoslo así, vamos a dejarlo acá, es 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Algunos lo toman como 10, digamos, eso también tiene que eso lo van a ver en física el semestre próximo. ¿Ya? Entonces, esta es la Tierra. En la Luna, el G de la Luna es aproximadamente un 80%, ¿ya?, del G de la Tierra. ¿Ya? Esto es aproximadamente 8 por 9,8, 80%, ¿cierto? Dividido por, ¿cierto?, por 9.8, 7,8. Es aproximado, lo que es 7,8. Perdón, metros partido por segundo al cuadrado. Por la masa. Por los. Exactamente. Esa es la aceleración de grado. Metro partido por segundo al cuadrado. Sí. Por lo tanto, voy a colocar esto acá. Por lo tanto, la masa de, por ejemplo, del plumón es igual a 50 gramos, ya, en la Tierra. La masa del plumón
es igual a 50 gramos en la Luna. El peso del plumón en la Tierra es igual a 50 gramos por 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Ya? ¿Eso es cuánto? La mitad. 4,5 más 0,4, 4,9. ¿Cierto? Gramos por metro partido por segundo al cuadrado. ¿Ya? Y el peso de la luz, el peso del plumón en la Luna es igual a los mismos 50 gramos, pero ahora por 7,8 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Y eso cuánto es? 7,8 de qué? 3,9. 7,8 es lo que calculó lo que pesa el plumón en la Luna. Por eso que ya te caché. nosotros acá en la Tierra andamos pegaditos al piso, ¿cierto? ¿Ya? Algunos no, pero ya la mayoría andamos pegaditos al piso. Según lo que fumen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la aceleración de gravedad nuestra, digamos, mantiene nuestra masa pegada al piso. Sin embargo, ¿qué pasa con los astronautas? Cuando se supone que llegaron a la Luna, ¿cierto? ¿Ya? Mostraban las imágenes que daban un saltito, digamos, y avanzaban mucho más. ¿Por qué? Porque la gravedad es menor. ¿Ya? Esta es la gravedad, la constante de gravitación universal. Perdón, la constante de gravedad. ¿Ya? La aceleración de gravedad. Por lo tanto, el peso de una misma masa, ¿ya?, es distinta. La masa es la misma. A eso, ¿Masa y volumen no tienen relación o es...? no, son unidades de medida distintas, digamos. El volumen lo que mide, digamos, es cuánto espacio ocupa la materia. La masa es una medida de la cantidad de materia que tiene un cuerpo. La cantidad. Y el otro es el espacio que ocupa. ¿Ya? Son cosas distintas. Por ejemplo, tú puedes tener 1 kilo de agua. ¿Ya? Si tú le mides al agua líquida, esa agua líquida en condiciones normales va a tener un volumen de 1 litro. Pero si esa misma agua la tienes en estado sólido, ya el volumen va a ser un poco más de un litro. ¿Ya? Porque la densidad del agua tiene esa propiedad. Con las que es partículas, menor que la del agua. cuando se van separando las partículas. Claro, tiene que ver por el acomodo molecular. Claro, cuando está fría están las partículas chocando. Claro, lo que pasa es que el agua, ahí estamos en un terreno más... Pero eso lo habíamos pasado, sí, lo habíamos visto. Sí, el agua tiene un acomodo, digamos, de sus partículas bien especial porque tiene una condición que se llama de polaridad. ¿Ya? Pero no entremos... Entonces da 4,90 y 3,90. Ustedes me dictan, pues sí. ¿En ¿Cuánto? 4,90. Es lo mismo que 4,90. ¿Y cuál es la diferencia? Es lo mismo. 490 acá. Ah, sí, sin la coma. No, 4,90. Ah, ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ya, y acá es 3,90 entonces. Ya. Ok. Ahí había 3. Ya, ahí sí. No, no puede ser eso. No puede ser, pues si tienen 50. Sí, sobre uno. Sí. Ya, ok. Pero acá a lo que yo quiero que les quede claro es que la masa no cambia. Cuando un cuerpo tiene una cantidad de masa, esa no cambia. Y eso es lo que habla la ley de Lavoisier, que la materia no se crea ni se destruye, solo se está transformando, ¿no? Y pasa de un lado para otro. Ya, y claro, en el lenguaje cotidiano todos ocupamos masa y peso como lo mismo. Sin embargo, en rigor, ya, son cosas distintas. Ahora, cuando se habla de peso, ya, ya se utiliza una unidad que no sé si la han escuchado, el kilo fuerza. Un kilo fuerza o un gramo fuerza, ¿ya? Donde uno hace como que el peso fuera igual a la masa. Esto lo apuntamos. Sí, tienen que entenderlo más que apuntarlo. ¿Ya? Entenderlo más que apuntarlo. ¿Ya? Porque es parte de lo que lo que vamos a ocupar. ¿Ya? Como digo, este es un repaso. Lo que vimos anteriormente era un repaso matemático, digamos.
aunque no es de matemática en la clase, no lo apunten como materia, pero sí como algo que les va a ayudar. ¿Ya? Lo mismo esto. Esto ustedes lo van a ver con detalle, lo van a ver en detalle en física, pero es importante para mí, ¿qué cosa? El concepto, que para ustedes, digamos, la masa y el peso desde ahora en adelante no son iguales. No son iguales. ¿Ya? Y aquí quiero llegar, que cuando tú vas a una romana, y tú te pesas, efectivamente te pesas, pero tú no dices pesé, no sé, pues 70 kilos fuerza, tú dices 70 kilos, pero inconscientemente uno debería saber que cuando se está pesando en una romana, está midiendo la fuerza que uno ejerce sobre esa pesa. ¿Ya? ¿Ya? Después cuando vean cambio de unidades, ¿ya? Ahí me van a entender mejor. ¿Ya? De ahí eso lo ven con Jacqueline, me parece. Oiga, profe, usted como profesor de química da por asumido que los ejercicios matemáticos los tenemos que aprender por la matemática en las clases de matemáticas. Por eso los trabaja más rápido. Claro. Por eso. Claro. Esa es la discusión. Usted no nos tiene que explicar los ejercicios porque nosotros ya los deberíamos saber en las clases de matemáticas. No explicar los ejercicios, sino que, por ejemplo, calcular porcentajes. Eso lo deberíamos saber en matemática y aplicarlo en química. Exacto. Okay. Que esto no es un ramo de química, ¿sí? Esto es un pequeño repaso. Una pincelada. Para meternos al mundo de los materiales, porque es la estructura, digamos. La estructura de los materiales parte de una estructura electrónica, digamos. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, eso quería dejar un poco claro para efectos de conceptos. ¿Ya? De conceptos que después ustedes los van a desarrollar. Pero ahí se meten en Google y ven masa y peso y le explican mucho mejor que yo. Lo detectó. Veamos. Entonces teníamos esto. Acá nosotros estuvimos deteniéndonos en la clase pasada, ¿cierto? Diciendo que lo que entra debe ser igual a lo que sale dentro de un proceso. ¿Ya? Independiente de la composición que salga. Independiente. Lo que pasa es que cuando tú tienes uno, dos o más elementos que se están mezclando, ¿ya? Y que después tú los sometes a un proceso que es de transformación, ¿ya? Tú vas a tener, ya puedes que tengas un producto, puedes que tengas dos productos, pero también vas a tener, por ejemplo, residuos. ¿Ya? Residuos. ¿Ya? Si tú sumas los residuos más los dos productos, ¿ya? La suma de sus masas debe ser igual a la suma de las masas de los componentes de los cuales partió. ¿Ya? Y esa es la razón por qué los balances de materia o de masa se utilizan tanto en la industria para poder determinar ya por dónde están las pérdidas. Sí. Siempre uno tiene que saber con qué partió, qué obtuvo y qué perdió. ¿Ya? Y todo proceso, hasta el más perfecto, va a tener una pérdida. ¿Ya? Ahora, los procesos más sofisticados obviamente van a tener pérdidas menores. ¿Ya? Las tecnologías nos ayudan bastante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hacen que, digamos, las cosas sean más precisas y eso hace que las mermas vayan disminuyendo. Pero siempre en un balance de materiales uno tiene que hacer, digamos, la cuantificación de lo que entró versus lo que está saliendo. Y eso sí se ocupa. ¿Ya? Se ocupa bastante a menudo. Y eso lo ocupamos con los ejercicios de la clase pasada. Y eso lo ocupamos con los ejercicios de la clase pasada, que ahí nosotros para el balance de materiales ocupamos la ley de las proporciones definidas, ¿ya? De Proust. ¿Ya? Ahora vamos a avanzar un poco hoy día, tenemos que ir bastante, ¿ya? Porque a esto le vamos a agregar el concepto de mol, que la clase pasada se lo mencioné, pero que es el que, por lo menos para los químicos, nos ayuda bastante, ¿ya? Y después eso queda establecido como muchas veces como una receta de producción. ¿Ya? Yo sé que si meto, no sé, 1 litro de agua, 1 litro de harina, tengo 1 kilo de agua, perdón, 1 kilo de harina, tengo una mezcla de 2 kilos de masa, por decir una cosa. ¿Ya? Ahora, para llegar a eso a lo mejor hay una fórmula química detrás, pero a ti te van a interesar las masas. A los químicos no interesan más los moles, pero al resto te interesan las masas, ¿ya? Que fue lo que veíamos en la clase pasada. ¿Ya? ¿Qué fue esta? La ley de la composición definida. ¿Ya? ¿Para qué vimos eso? ¿Ya? Porque dijimos, mira, los elementos no son complicados en el sentido de no se mezclan en proporciones a media. Por ejemplo, tú no dices
Para formar el agua se mezcló una parte de hidrógeno con 0,77 partes de oxígeno. No, eso no pasa, siempre son números enteros. Las proporciones en las que se combinan. ¿Ya? Y eso hace que esa propiedad nosotros la podamos utilizar para establecer que si yo mezclo dos cosas en las mismas proporciones, siempre voy a tener el mismo producto final. ¿Ya? Cuando mezclo dos elementos, ¿ya? Siempre voy a tener el mismo producto final si es que los mezclo en las mismas proporciones. ¿Ya? Entonces, cuando dos elementos se combinan para dar un determinado compuesto, lo hacen siempre en la misma relación de masa. Siempre la relación de masa se mantiene. ¿Ya? Y esa ley es tan importante porque permite establecer que cuando nosotros combinamos dos elementos cualquiera, sabemos que se va a obtener un tercero, siempre en una determinada proporción. Por eso que el otro día lo que hacíamos nosotros era decir, partíamos con dos, ¿cierto? Partíamos con dos elementos, por ejemplo, un A más un B para dar un C y un D, ¿ya? Entonces, o coloquémosle un C nomás, vamos a poner un D también. ¿Ya? Entonces decíamos, este siempre se va a combinar en la misma proporción para dar ese elemento. Y junto con este va a dar en la misma proporción ese otro elemento. ¿Ya? Y, por ejemplo, cuando nosotros veíamos cuál era el cobre más el oxígeno para dar óxido de cobre. ¿Ya? Acá la proporción, ¿ya? La proporción es 1 es a 1. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo acá una determinada masa de cobre, se va a combinar siempre con otra determinada masa de cobre, de oxígeno, para dar una cantidad de óxido de cobre. Si las proporciones en las cuales se combinan estas, siempre se van a dar. Por ejemplo, si este es 1 y este es 1, aquí yo voy a tener, ¿cuánto? 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se están combinando 1 es a 1. ¿Ya? Profe, ¿Sí? pero a mí tengo una duda, porque cuando hacíamos un ejercicio, por ejemplo, de la clase pasada, no siempre el 1 más 1 era 2. No, porque ahí, esto es un ejemplo, lo que nosotros lo veíamos por el lado de las masas, decíamos. Veíamos cuánto era la masa del cobre. A 100 gramos usted partía si mezclo 100 gramos de cobre con 100 gramos de oxígeno, ahí empezaba a sacar el ejercicio. Y ahí empezábamos a ver que es 1 a 1. Claro, lo que pasa es que la masa de cobre, por ejemplo, del cobre, sí. ¿Cuánto era? Ustedes tienen tabla periódica. 63, colocaron el 63. Y la masa de oxígeno, 16. Por lo tanto, acá, ¿qué es lo que va a tener? 63 más 16, ¿cuánto es? 79. ¿Ya? Siempre que se mezclen en esta proporción, ¿ya? Vamos a tener, digamos, 79. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Uno dice, a ver, si yo tengo 100, ¿ya? ¿Con cuánto necesito de oxígeno? De ahí ustedes podrían aplicar la regla de 3, decían. 63 se combinan con 16, por lo tanto, si yo tengo 100, ¿con cuánto se van a combinar? Con X. Entonces decíamos 100 por 16 partido por 63. Y ahí obtenían ustedes la cantidad de oxígeno con la cual se iban a combinar. ¿Ya? Si por otro lado ustedes decían, tengo 100 de oxígeno, ¿cuánto cobre necesito? Y podían plantear la misma ecuación. 63 se combinan con 16, por lo tanto, si yo tengo 100, ¿ya? Perdón, a ver, si yo tengo 100 acá, ¿cuánto es ahí? Y ahí despejaban, X va a ser ¿cuánto? 63 por 100 partido por 16. Y en eso nos tuvimos toda la clase pasada, o gran parte del tema. Entonces, lo que le establece esta relación en masas, ¿ya? Es que siempre 63 gramos, kilos, toneladas, etcétera, la unidad que ustedes le quieran poner de masa, siempre 63 unidades de masa se van a combinar con 16 unidades de masa.
siempre y cuando la unidad sea la misma, ¿no? Me dicen 63 kilos con 16 libras y no pegan ni junta, digamos. Pero son libras con libras, kilos con kilos, gramos con gramos, ¿ya? Arrobas con arrobas, digamos, ¿ya? Eso agarró. ¿Ya? Producto no dio. ¿Ah? No, porque acá nosotros no estamos jugando, acá estamos hablando de dos compuestos dos elementos que se combinan para formar un tercero, sin generación de residuos. Ya sacaron las pruebas y Acá está al 100%. Las pruebas están asumidas. No, aquí no. Con la del agua. Entonces, Con la del agua. Hacer el ejercicio que me está ya hicimos ejercicio. ¿cuál es la tercera ley? La de las proporciones múltiples, dice, la formuló el propio Dalton y se aplica a dos elementos que forman más de un compuesto, ¿ya? Y se establece que las masas del primer elemento que se combinan con una masa fija del segundo elemento están en una relación de número entero y sencillo. O sea, lo que viene a decir Dalton es que esa relación siempre es de número entero, ¿ya? Siempre es de número entero, ¿ya? No es más de lo que nosotros vimos acá. Es la imagen de Dalton, ¿ya? Esto lo voy a pasar más rápido porque es historia, aquí no nos vamos a detener mucho. ¿Ya? Plantea una primera teoría atómica. ¿Ya? Ya se me olvidó quién fue de los griegos el que le puso átomo al átomo. ¿Ya? Pero la palabra átomo significa sin división. ¿Ya? Entonces, tiene una palabra griega. Ahora, a partir más o menos como del 1600, ¿cierto? 1500, 1600, ¿ya? Todo lo que era la alquimia, yo le explicaba lo que era la alquimia, De los magos. que era buscar, digamos, obtener, transformar el plomo en oro, ¿cierto? Era empírica, se basaba solamente en la práctica. Entonces, ellos sabían que si mezclaban tanta masa de este con tanta masa de ese, obtenían una determinada masa de un tercer compuesto. Pero no sabían el porqué. ¿Ya? Entonces, cuando empiezan a aparecer estos personajes, por ejemplo Dalton o el que veíamos Lavoisier, etc., ya, lo que ellos hacen es establecer lo que se conoce como el método científico. ¿Y qué es lo que es el método científico? El método científico se basa, una parte en la experimentación, pero a partir de los datos experimentales se formulan teorías. Entonces alguien dice, mira, yo cada vez que mezclo este compuesto, este elemento con este elemento, me da el tercero. Por lo tanto, yo formulo una teoría para eso. ¿Ya? ¿Basado en qué? En la experiencia. ¿Ya? De ahí empiezan a aparecer un montón de teorías. ¿Y qué teorías empiezan a aparecer? Principalmente teorías atómicas, que trataban de explicar de qué estaba constituida la materia, que era la gran incertidumbre de la época. Digamos. Todos querían saber de qué estábamos hechos. ¿Ya? Y ahí aparecen unas teorías de que hay una teoría que se llama el flogisto, ¿ya? Que era para explicar por qué cuando la madera se quemaba, ¿ya? Se hacía ceniza. Se producía el fuego, ¿cierto? Salía humo y había ceniza. Entonces decían, no, lo que pasa es que la madera cuando se quema, o la leña cuando se quema, pierde flogisto. Le llamaban flogisto. Era, digamos, algo, era como un espíritu, digamos, el flogisto. Y cuando una materia se combinaba con otra y daba una más grande, gana flogisto. ¿Ya? Esa era la teoría del flogisto. ¿Ya? ¿Ya? Claro, ahora nosotros nos reímos, pero en su época fue popular, digamos. ¿Ya? Porque explicaba ciertas cosas. Luego empiezan a aparecer otros personajes, como el señor y otro que vamos a ver ahora, que empiezan a formular sus propias teorías atómicas, ¿ya? Que eran las de qué estaba constituida la materia. Y por ejemplo, acá, esta teoría atómica dice, para explicar las leyes de la química, es la de las minúsculas partículas esféricas, indivisibles e inmutables, iguales entre sí en cada elemento químico. Entonces, este señor formulaba que nosotros estábamos compuestos por pequeñas partículas que eran esféricas, todas iguales, ¿ya? Y que eran indivisibles. ¿Ya? Luego viene otro señor, adelante, aquí no voy a leer mucho. Ahora él sabía que las partículas eran esféricas porque... No, él no sabía que eran esféricas, él suponía que eran esféricas, por eso se llama teoría. Pero era que eran esféricas era porque podían mantener la fuerza mejor, equilibrada. Mira, exactamente no sé si era por eso,
¿ya? Pero era una forma de tratar de explicar, ¿cierto?, de cómo estaba constituida la materia, ¿ya? Y de hecho, hay algunas cosas que todavía son explicables por esta teoría, ¿ya? ¿Por qué motivo? Porque estos señores experimentaban y lograban, ¿cierto?, que algunas cosas funcionaran. Pero cuando se salían de su marco experimental, ya algunas otras no les funcionaban. Entonces la teoría es acotada, ¿ya? Por eso que de repente hay un montón de teorías que nosotros ocupamos, ¿ya? Sobre todo, por ejemplo, la física mecánica, por ejemplo. La física mecánica es la física newtoniana, ¿ya? ¿Que dónde es válida? En la Tierra, ¿ya? En condiciones normales, ¿ya? Y con eso están construidos la mayoría de los equipamientos mecánicos. Pero si nosotros nos vamos un poquitito más allá y nos vamos a la física einsteiniana, ¿cierto? ¿Ya? La física de Newton es un caso particular de esta otra teoría que es mucho más amplia. Porque Einstein pasó por encima de Newton. No es que haya pasado por encima, sino que, digamos, él amplió la frontera del conocimiento. Donde estaba limitado Newton. Claro, estaba limitado porque Newton no tenía los recursos que tuvo Einstein. O Einstein no tuvo los recursos que tienen hoy día los científicos actuales, ¿ya? Por eso Por se lo tanto, ocuparon tanto tiempo las teorías de Newton. claro, por eso. O sea, hoy día las teorías han ido evolucionando mucho más rápido por la tecnología. Ya piensa que todos los cálculos que hacía Newton ya lo hacía a manero nomás, no había calculadora, ¿ya? Entonces, él incluso tuvo que desarrollar la matemática para poder explicar sus fenómenos físicos. O sea, él no era matemático, era físico. Pero si ustedes ven en sus cursos de matemáticas, van a ver un montón de cosas que desarrolló Newton, que las tuvo que inventar matemáticamente porque era la única forma de poder explicar sus teorías, ¿ya? Sigamos. Dalton publicó este modelo atómico, dice la materia va a estar formada por minúsculas partículas, que las llamó átomos, que significa sin división, ¿ya? Y dijo así, ¿ya? El cobre, ya si tenemos cobre, si nosotros empezamos a partirlo en pedazos chiquititos, vamos a llegar a estos átomos. ¿Qué son los átomos? Son una esfera, y esas esferas son indivisibles, ¿ya? Lo mismo con el azufre, etc. ¿Ya? Luego dice, hay distintas clases de átomos que se distinguen por su masa y sus propiedades. Todos los átomos de un elemento poseen las mismas propiedades químicas y los átomos de elementos distintos tienen propiedades diferentes. Esa fue su teoría, ¿ya? Después dice, los compuestos se forman al combinar los átomos de dos o más elementos en proporciones fijas y sencillas. Entonces acá está tomando lo que había dicho su antecesor, digamos. Esa es otra característica, ¿ya? Y que uno también debería aplicarla, en el sentido de que uno nunca puede partir de cero, siempre tiene que tomar como base lo que ya se ha hecho anteriormente, ¿ya? Y eso también es la pega. De repente hay gente que llega a una pega y dice, no, aquí está todo malo, y empieza de nuevo. Y finalmente, después de tanto esfuerzo, digamos, llega donde mismo estaba antes que llegara, ¿ya? Y se gastó energía, etc. En cambio, si uno llega, ve lo que está bien, lo que está más o menos, lo que está mal, se queda con lo que está bueno, arregla lo que está más o menos y desecha lo que está malo. Pero no parte de cero. Y así tiene la posibilidad de seguir avanzando. Estos teóricos ya hicieron eso y se fueron construyendo estas teorías con la sumatoria de esas cosas, ¿ya? Este modelo de esfera todavía se ocupa, digamos. Sobre todo se ocupa cuando se estudia química, ya para establecer los modelos, ¿no? Entonces uno dice, este es el modelo del agua, este es el modelo del ácido clorhídrico, ¿ya? En fin, digamos, y se utiliza todavía el modelo, ¿ya? Después viene este otro señor, Thomson, ¿ya? Dice que demostró que dentro de los átomos hay partículas diminutas con carga eléctrica negativa a la que llamó electrones. Entonces, ya destruye, ¿cierto?, entre comillas, ¿cierto?, la teoría anterior, porque el otro decía, no, es una esfera, ¿ya? Es una esfera, claro, que es algo rígido, digamos, indivisible. Este otro señor dice, no, ¿sabéis qué? Los átomos, ¿ya?, no son una esfera, ¿ya?, sino que son elementos que están compuestos por partículas diminutas y que tienen carga eléctrica negativa. Y ahí los bautizó esas cargas como electrones. Estamos hablando de
1897, casi en el 1900, o sea, nada, digamos, en la escala de tiempo es nada. ¿Ya? El Ese fue su ahí, modelo. Él demostró, no una teoría, él demostró, dice ahí en ese punto, que esto era así. Bueno, dentro de sus experimentos que hizo, sí lo demostró. Por eso que se llama teoría. ¿Ya? Que es válida para determinado campo. Bajo ciertas condiciones, esta teoría funciona y funciona bien. La de Dalton, bajo ciertas condiciones, funciona y funciona bien. Es como la teoría de la relatividad de Einstein. Bajo ciertas condiciones, funciona y funciona bien. Pero si ya después se dan a ámbitos mucho más amplios, eso ya deja de ser válido. ¿Ya? Y de ahí digamos que el conocimiento se ha ido expandiendo. Digamos. ¿Ya? Es como las memorias, ¿se acuerdan? Las memorias cuando partían eran unos tremendos floppy que tenían 512 de capacidad máxima. Ya cuando apareció el primer mega, todo, wow. Sin embargo, hoy día ya estamos en los teras, no sé, pues ya se me pierde la mente la cantidad de memoria que tiene un dispositivo de almacenamiento. ¿Ya? Incluso ahora están experimentando con proteínas. ¿Ya? Porque la capacidad que tiene una proteína para almacenar información lejos es mucho mayor que cualquier componente electrónico. Digamos. Entonces están tratando de que un elemento biológico guarde información. Sería como un disco orgánico. Claro, sería en vez de colocar un petre, colocar una proteína ahí. Un pedazo de papa, por ejemplo. Pedazo de carne. Claro. No, un pedazo de carne, son carbohidratos. Un pedazo de carne, una longaniza. Hay otros, por ejemplo, que quieren almacenar, por ejemplo, la información en la ionósfera. Ustedes saben que la capa de la atmósfera siempre hay una que se llama la ionósfera. Hay algunos que quieren almacenar información en la ionósfera y tienen sus teorías y funcionan sus teorías. El tema es cómo tú las masificas, cómo haces que eso sea válido para todos. Este es el modelo de este señor. ¿Ya? Eso es presentable según las condiciones, como dice usted. Claro, depende de las condiciones. ¿Ya? Es como los procesos productivos, digamos. Sí. Bajo ciertas condiciones las cosas resultan. Van a andar bien. Sí. Por ejemplo, aquí me voy a adelantar un poquito. Si ustedes tienen un litro de agua a nivel del mar, pensemos que estamos en la playa, en Pichilemu, en Viña, no sé, y se quieren tomar un café, ¿a qué temperatura va a hervir el agua? A los 100 grados. A los 100 grados Celsius. Bajo esas condiciones, a nivel del mar, ¿cierto? Le va a hervir a 100 grados Celsius. Si ustedes cambian las condiciones y se van a tomar el cafecito, pero ahora se lo van a tomar, no sé, a azúcar, ¿ya? ¿A cuánto va a hervir el agua? A una temperatura menor, 95 por ahí, digamos, ¿ya? ¿Por qué? Porque cambiaron las condiciones. Por lo tanto, cuando dicen ¿a qué temperatura hierve el agua? Uno siempre tiene que decir, ¿pero bajo qué condiciones? Si usted me dice la presión, yo le puedo decir a qué temperatura hierve. Con esto pasa exactamente lo mismo. ¿Ya? Bajo ciertas condiciones, estas teorías son válidas. ¿Ya? Y fueron válidas en su momento, que ayudaron a construir las teorías más modernas. ¿Ya? Luego, Rutherford, ya en 1911, hace un siglo, 100 años, o sea, nada, ¿ya? Demostró que los átomos no eran macizos. ¿Ya? ¿Ya? Que no eran macizos, ¿ya? Sino que estaban vacíos en su mayor parte. Y en su centro había un diminuto núcleo. ¿Ya? La bomba nuclear. Entonces, esto echó por tierra todo lo anterior. O sea, imagínense, que decía que eran esferas sólidas, después el otro decía, no, una esfera sólida, pero que tiene cargas negativas y positivas. ¿Ya? Y este otro, digamos, dice, no, ¿sabes qué? En el centro del núcleo tiene carga positiva y hay un electrón en una órbita, ¿ya? Dando vuelta alrededor con carga del negativa. núcleo, con carga negativa. ¿Ya? Y lo demostró. Ahí empieza la carrera nuclear. Bueno, la carrera nuclear parte con estos viejitos, son todas teorías atómicas. Claro. ¿Ya? Lo que pasa es que después ya iba mucho más rápido, digamos, con sus teorías. ¿Ya? Y efectivamente esto acelera la carrera, la acelera, digamos, pero no parte ahí, sino que parte mucho antes. Einstein es el que termina desarrollando la energía nuclear, ¿no? No, él provee la teoría para calcular la energía que liberaría un átomo si es que se destruía. Pero Al separarse el átomo. Claro, al separarse el átomo. ¿Ya? Porque determina, ¿cierto?, digamos,
las cantidades de energía que se requieren para tener un átomo unido. Entonces, si tú lo, entre comillas, destruyes, esa energía se liberaría. Pero él entrega la teoría, él no era un físico experimental, él pensaba, ¿no? ¿Era físico cuántico eso? No, Einstein no creía tanto en los cuánticos. En los cuánticos era la competencia Einstein, que en ese momento se me olvidó el nombre. ¿Ya? Que era la competencia, sí, entre ellos también peleaban. Física elemental, dice por acá. Claro, entonces, mira, acá este señor demostró eso, y lo demostró con un experimento. Ya dijo que el átomo debía estar reformado por una corteza, con los electrones girando a su alrededor, y un núcleo central cargado positivamente. Esa fue su teoría. Pero si se fijan acá, la distancia que hay entre este punto y este punto, entre este punto y este punto es la misma. O sea, él proponía órbitas que eran equidistantes, que eran perfectamente... Exactas. ¿Perdón? Eran exactas. Simétrica. Simétricas, ¿cierto? Pero básicamente circulares. ¿Ya? En un radio, en el mismo radio. Con el mismo Ah, radio. ya. Y este es el experimento de Rutherford. ¿Ya? Entonces él bombardeó con partículas alfa una lámina. Si esta es una lámina de oro. Si la lámina fuera maciza, ¿ya? Si los átomos fueran esferas, como decían sus antecesores, ya todas las partículas hubieran rebotado. ¿Ya? Entonces acá tenía él tenía una lámina acá que era como las antiguas películas, digamos, cintas de película, ¿cierto? En donde quedaban las marcas. Entonces, ¿qué pasó? Bombardeaba y resulta que algunos haces de estas partículas alfa pasaban hacia el otro lado, ¿ya? Y se encendían, porque esta era una pantalla fluorescente que cuando la impactaban, digamos, generaba una cierta emisión de luz, ¿ya? Entonces, eso le demostró ya de que esta lámina, que permanecía igual en estado sólido, digamos, era atravesada por estas partículas que eran proyectadas. ¿Y por qué eran atravesadas? Porque en su constitución había vacío. Y ahí entra un tema, una paradoja, ¿no? O sea, nosotros estamos hechos de materia, ¿ya? Sólida, tangible, ¿cierto? Pero al final de cuentas estamos vacíos. La mayor parte del átomo es vacío. Entonces ahí, digamos, es lo complejo, digamos. Ah, los que quieran no. No confundir vacío con hueco, ¿eh? O hacer la fila o hacer la cola. Claro, exactamente, digamos. ¿Ya? Entonces, digamos, la mayoría de ellas atravesaban la lámina metálica. Acá está el experimento. Entonces acá, Exacto. eso es lo que proponía Cuenta tu Rutherford, caso nomás. ¿ya? Entonces ahí venía el haz, cuando le pegaba el núcleo se desviaba. Si pasaba por la parte que estaba vacía, ya seguía de largo, ya impactando a la lámina. Entonces, incluso él midió los ángulos, etcétera, digamos. ¿Ya? Si se la ingeniaban estos viejitos, digamos. ¿Ya? Entonces, esa es la teoría de... Profe, ¿Sí? ¿vamos a ir al break ahora, no? Déjame terminar la teoría atómica y vamos. En 5 minutos. Después Pero viene esperá, tenés que hacer una llamada. ¿Ya? Después viene Niels Bohr, ¿cierto? Que esta era la competencia de Einstein. Y ahí entra el tema de que dijo la teoría cuántica. Aquí, yo me... Tú, digamos, solo es la teoría cuántica. Claro, entonces él es de los precursores. ¿Por qué? Porque estableció de que los electrones que giraban en torno al átomo no estaban siempre en la misma órbita, sino que había, ¿cierto?, distintos niveles De órbita. de órbita. ¿Pero todos giran hacia el mismo sentido, sí? ¿O giran en sentidos contrarios? No, ahí todavía no se preocupaban del sentido. Con suerte, digamos, podían establecer que giraban alrededor del tema. Más adelante sí viene el tema de cómo giraban, de si giraban para el lado derecho o para el lado izquierdo, ¿ya? Y, en fin, digamos, una serie de cosas. Tiene un nombre. Después, al final de eso, es la teoría de los saltos atómicos, ¿cierto? Claro, porque la pregunta era, porque le decían, oye, sí, digamos, es re buena tu teoría, pero ¿y cómo este electrón pasa de aquí a acá? Si dentro de esto no hay nada. Y ahí vienen los saltos cuánticos, que son saltos en el vacío. ¿Ya? ¿Cómo pasamos de aquí para acá? ¿Ya? Entonces, bueno, viene el tema de Newton, que demostró que la luz blanca visible procede del Sol, de ahí viene eso. Ya un espectro atómico. Ya. Y este es como el clásico, la clásica figura, ¿cierto?, del
el átomo. ¿Ya? El átomo. Protón. Entonces, hasta donde nosotros vamos a llegar, lo que nos sirve, porque nosotros no vamos a ver física teórica, ni física cuántica, nada de eso, ¿ya? Pero sí lo que nos sirve es hasta este modelo, en donde en este modelo ustedes van a encontrar con un núcleo, ¿ya? Que está formado por protones y neutrones, y en órbitas alrededor de este núcleo van a estar girando los electrones. ¿Ya? Hasta ahí nos va a servir a nosotros, porque la literatura que yo les pasé ya utiliza esta parte de la teoría atómica. ¿Ya? ¿Sí? O sea, un pensamiento que tengo, los neutrones dentro del núcleo existen para poder equilibrar la materia, digamos. Los neutrones aportan masa. ¿Ya? Aportan masa, no aportan carga eléctrica. No, pues, Sin embargo, digamos, con otras teorías, siempre se habla que los neutrones, digamos, la masa es finalmente energía. ¿Ya? Sin embargo, para efectos nuestros, digamos, nosotros la vamos a considerar como que solo aportan masa. ¿Ya? Solo aportan masa, o sea, no tienen carga. Porque después vienen otras teorías, ¿cierto?, que hablan de los neutrinos y aquí, de allá, digamos. Entonces, para nosotros, hasta acá, vamos a quedar. O sea, para nosotros, todo átomo, o sea, todo compuesto está compuesto por átomos. Y los átomos van a tener un núcleo. El núcleo va a estar formado por protones y neutrones. ¿Ya? El protón con carga positiva y el neutrón sin carga, solamente aportando masa. Y girando alrededor de este núcleo van a haber distintos electrones que van a tener carga negativa. ¿Por qué eso es importante esto? Porque en la naturaleza, ¿ya? Gran parte de los fenómenos que suceden son fenómenos electroquímicos. ¿Qué significa eso? Que son transferencias de electrones. Por un lado, un elemento gana electrones, ¿ya? Y se hace más negativo, y por otro lado, un compuesto pierde electrones y se hace más positivo. ¿Ya? Y eso sí tiene aplicación práctica. De hecho, nuestro cuerpo, ¿cierto? Nuestra parte fisiológica funciona en base digamos, a este modelo, ¿ya? Este modelo, digamos, de equilibrio físico-químico, de carga eléctrica, ¿ya? Y esto ustedes lo van a ver, por ejemplo, el tema de la corrosión. ¿Qué es lo que es la corrosión? ¿Qué pasa si no hay oxígeno? ¿Se corroe el material o no? Con dióxido. Con dióxido. Va a depender la corrosión de la capacidad que tiene un elemento de ganar o de perder electrones. Y la corrosión uno la puede medir mediante un instrumento que tenía voltaje, diferencia de potencial. ¿Ya? Es un flujo electroquímico para esto. ¿Ya? Entonces la corrosión, el fenómeno de corrosión uno quiere explicar bajo este modelo, digamos, donde un material se va a corroer en la medida, digamos, de que tenga una diferencia de potencial ya entre el elemento que lo está atacando y el elemento que está, digamos, construido el elemento que estamos viendo. Por ejemplo, si ustedes tienen un estanque, ¿ya? Ustedes tienen un estanque y ese estanque, por ejemplo, está cerca de una torre de alta tensión, ¿qué va a pasar? La carga positiva. Se va a cargar con Carga positiva. No, supongamos que no se carga positivamente, pero desde el punto de vista de la corrosión, hablemos de la corrosión. Se va a cargar de Pero carga se va a corroer positiva. más o más rápido o más lento. Más rápido. ¿Por qué? Por la carga positiva. Porque no sé cuál es la carga que positiva ¿Es una propiedad del material entonces la corrosión igual? ¿Cómo? ¿Es una propiedad? Es una propiedad. Lo que pasa es que una torre de alta tensión genera un campo magnético. Sí. Y el campo magnético, ¿ya? Eso lo van a ver en electrotécnica, me imagino, induce a su vez un campo eléctrico. ¿Ya? Y el campo eléctrico acelera los procesos de pérdida y ganancia de electrones entre el elemento que lo está atacando, que puede ser agua, puede ser un elemento corrosivo, y digamos, en este caso, del material del que está constituido la lesión de la cual está constituida el estanque, por ejemplo. ¿Sí? ¿Pero al ganar o al perder electrones se corroe? Generalmente cuando tú cedes electrones, cuando se reduce el material. Cuando se
Y ahí tú los mides. Para eso tú puedes medir la conductividad eléctrica, digamos. ¿En qué posición? ¿En ohm? No, diferencia potencial en milivolts. Ya. E incluso, digamos, ustedes pueden ver tablas en donde aparece, digamos, en qué momento, digamos, se empieza a corroer un material. De hecho, en algunos casos, digamos, le colocan algún material de sacrificio para que tiene, digamos, que se va a corroer antes, de manera tal de que cuando ya está más o menos corroído, sabemos que va a empezar a corroer el material principal. ¿Y el organizado, profesor? ¿El organizado que le echan al fierro es un material de sacrificio? ¿Por qué el galvanizado dura más que un fierro común? ¿El proceso químico? Porque es un proceso químico que le da mayor estabilidad. ¿Ya? ¿Ya? El estaño, digamos, que le está... Claro, lo deja, digamos, sin la capacidad de ceder o ganar electrones tan fácilmente. ¿Ya? Como un escudo. Es como un escudo. ¿Ya? Es como, por ejemplo, yo el otro día le decía, cuando un elemento se combina con otro, es como que tuviera un ganchito. ¿Ya? Como que tuviera un gancho acá. Entonces, si pilla volando abajo otro gancho acá, se van a enganchar y se van a unir. Y ahí es exacto, digamos. Lo que hacen es ocupar, por ejemplo, el cromo con el acero inoxidable, lo que hacen es ocupar este gancho. Entonces, cuando venga el elemento a atacar y a combinarse con este gancho acá, ya está ocupado. ¿Por qué? Por el estaño, por el cromo. Y por lo tanto, digamos, es más difícil, digamos, que este elemento rompa eso y sea él el que se enganche. Con el tiempo sí lo hace. Sí, El níquel es Con el tiempo. autorregenerante además para el acero inoxidable. Se regenera el níquel con el cromo. Sí, no, esa parte la desconozco. Hay que investigarlo un poquito. Pero sí, digamos, si nos vamos a la teoría, acá, con el tiempo esto se va a romper, digamos, va tanto el canto del agua, pero, digamos, estas capas, digamos, lo que le permiten es retardar, ¿cierto?, el proceso de corrosión. Y en el caso del acero inoxidable, ya lo posterga bastante en el tiempo, digamos. Y ahora sí vamos a... Damos un breve.